Lucio, ¿Cómo estás, Mari? ¿Todo bien? qué gusto tenerte nuevamente. Hace tiempo que no estábamos juntos, pero qué rico que podamos conectarnos por esta vía y por acá por Mariela en Positivo. Gracias por tu visita. Bueno, la verdad que es un placer el hecho de poder compartir y bueno, vamos a ver qué es lo que la vida quiere a través de las mismas preguntas y demás que vayan fluyendo. Muy contento de poder salir. Hacía tiempo yo que no salía por Instagram, estaba grabando mucho contenido para otras redes, entonces me parece buenísimo el hecho de poder compartir por acá un poco. Sí, este en vivo yo quiero comentarles que va a quedar grabado y lo vamos a tener también disponible a través de Pienso en Positivo. Así que, Buenísimo. bueno, no se preocupen, va a estar grabado, lo van a poder ver nuevamente y lo van a poder compartir. Lucio, el tema me parece súper interesante. Me llamó muchísimo la atención y te confieso que me hiciste estudiar, me hiciste consultar y buscar mucha información. Porque si bien es cierto, estamos hablando hoy de sanación y vamos a hablar de 3 pasos, pero el chamanismo quizás no estoy tan empapada de ese punto y quizás muchas personas que hoy se conecten pues tampoco lo están. Yo quería comenzar por ahí. ¿Qué significan estos 3 pasos de sanación y sobre todo la conexión que le estás dando con el chamanismo? Bien, para mí la sanación en 3 pasos y el chamanismo son como 2 vertientes. Yo siempre digo que son 2 hijos que la vida me permitió parir en este estado de conciencia y ambos en lo profundo se unifican, pero yo siempre busco hablar siempre desde un punto y desde el otro, porque es tanta la información que hay que si no es como que cuesta integrarlo. Por un lado, no sé si quieres que entre por la sanación en 3 pasos o te interesa más el punto del chamanismo. Bueno, los 2 puntos me interesan muchísimo, pero Bueno, sobre todo la conexión, ¿no? Porque entiendo un poco de qué es la conexión a través del cuerpo y sobre todo la naturaleza, ¿no? Pero ¿cómo logramos ese match? bien, yo el llamado que tuve de chamanismo fue parte de mi experiencia como terapeuta. Yo venía trabajando hacía muchos años atendiendo a diferentes personas de todo el mundo y estando en Colombia justamente yo recibo el llamado de chamanismo como una forma de integrar en mi vida más energía, más vitalidad y más poder para abordar como terapeuta, ya que si bien tenía mucha comprensión, había viajado por diferentes países, había abordado muchos casos complejos, pero me da cuenta que sucedía que en algunos casos que abordaba, cuando habían conflictos muy fuertes, terminaba muy cansado. Entonces, ese punto de ese cansancio, yo digo, esto lo tengo que revertir de alguna forma, porque digo, o sea, cuando a medida que vaya creciendo más, esto va a empezar como que no voy a poder expandirme. Entonces en ese momento llega el llamado de chamanismo a mi vida, de una manera muy clara, muy audible estando en Colombia, y yo al principio no lo comprendía bien, qué es lo que la vida quería decirme, porque yo ya venía trabajando de una forma que para mí el chamanismo era algo, como lo tenía asociado en mi mente con temas de rituales, de cosas que no era nada de lo que compartía. Entonces como que yo digo, este llamado en vez de venir a sumarme, es como que siento que me está trayendo más dificultad que otras cosas, hasta que lo integrara, ¿no? Entonces, a medida que fueron pasando los días, las semanas y demás, pude comprender que lo que la vida quería hacer conmigo era justamente llenarme de la sabiduría y de la conexión con la naturaleza para que yo pudiera tener otra vibración, o sea, mucho más energía para abordar en las sesiones y ese cansancio que justamente yo venía experimentando pudiera deshacerse, por decirlo así, propio de mi conexión con la naturaleza, o sea, elevaba mi vibración, entonces yo ya podía abordar casos y no estar tan cansado. Entonces nace de esa forma, es la naturaleza prácticamente llamándome a volver a ese punto de origen y a través de comprender los elementos y los reinos, como hago ahora, por ejemplo a través del chamanismo, que lo que hago, mi llamado como chamán en sí no tiene mucho que ver con el tema de los rituales y las medicinas y todo esto, es lo que se lo conoce. ¿Por qué motivo? Porque normalmente yo veo que se lo asocia mucho a esto y para mí las medicinas y todo lo que tiene que ver con rituales y demás, si bien son aportes fuertes para el ser humano, realmente apuntan más a resolver diferentes enfermedades o un trauma, alguna situación compleja, pero está más asimilado con curar, por decirlo así. Más lo que yo comprendo y mi llamado al chamanismo tiene que ver más con la sanación, o sea, con un hecho de que el ser humano
comprenda la sabiduría de la naturaleza y la pueda aplicar a su conciencia. O sea, la sabiduría que nos expresan, por ejemplo, el reino vegetal, el reino animal, los minerales. Entonces, cuando uno empieza a comprender que el agua o que los vegetales no solo están puestos ahí para darnos alimento o para beber cada vez que tenemos sed o bañarnos, sino que hay una información muy profunda en la comprensión de cómo ese elemento se expresa en la materia, realmente la percepción que yo tengo con respecto a ese elemento ya deja de ser algo como para saciarme superficialmente y empieza a generarme vibración, información y energía para que lo que a mí me toca experimentar en esta experiencia humana sea mucho más llevadero, ¿sí? Y pueda ir mucho más profundo que sin la compañía de la naturaleza. Entonces, tiene mucho que ver con acudir a este llamado que el ser humano tiene de volver al origen. O sea, el origen nuestro es la naturaleza, nosotros somos la naturaleza. Y a veces hablamos de la naturaleza como voy a ir a la naturaleza, creyendo que hay que ir a un lugar cuando realmente nosotros somos como un brazo de la naturaleza misma, o sea, no estamos separados de ella. Pero el movimiento del ego, que nosotros de alguna otra forma nos ha disociado de nuestro origen, hace que nosotros no podamos comprender esto. Entonces, por ende, el habernos alejado de la naturaleza, de la esencia que nosotros somos, nos lleva a estados tanto emocionales, mentales y físicos que generan un desgaste que son los que nosotros terminamos después expresando como enfermedades. Exacto, exacto. Y qué bonito que nos lo estás explicando de esa manera, ¿no? Porque es ya ver, como bien lo dices, la naturaleza, el agua, los alimentos, lo estás viendo de una forma totalmente diferente, ¿no? Porque lo vemos normalmente es porque, bueno, me dan energía, porque los necesito para seguir viviendo, pero no entramos en la profundidad quizás como tú lo estás viendo. Y de alguna manera es como, y te pregunto, ¿es como una conexión con el alma? ¿Va más allá? ¿O tú sientes de repente es la energía del agua, por ejemplo, en tu ser cuando lo estás tomando? Nosotros debemos experimentar algo diferente, lo debemos pensar de una forma diferente. ¿Cómo podemos empezar nosotros también a entender esta sabiduría tan maravillosa? Claro, bien. Lo primero es desaprender la idea que nosotros tenemos de la naturaleza. Como bien vos dices, nuestra idea de la naturaleza tiene que ver más bien con el uso e incluso el abuso de ella. Por ejemplo, el hecho de alterar a veces los vegetales para que nos den frutos más rápidos, el querer cada vez tener más terrenos para poder de esa forma nosotros tener más territorio, que a veces ni siquiera vamos a usar ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nada, pero es una forma de sentir poder, ¿no? Es la fuerza que ejerce el ego dentro de la naturaleza. Entonces tenemos esa comprensión limitada, por ejemplo, de que el sol tiene mucho que ver con esto del solo vitamina D y el verano un poco para tomarlo, el agua para beber saciarme cuando tengo sed, y todo eso realmente es muy superficial, porque cada elemento tiene energía y una comprensión, ¿sí?, que está puesta para que nosotros podamos verla y aplicarla a nuestra vida. O sea, un elemento no solo, por ejemplo, el agua no solo nos habla de saciarnos la sed cuando nosotros lo necesitamos, sino también es el movimiento que nos expresa cómo las emociones en nosotros se manifiestan, el movimiento continuo de la vida. Nosotros, por ejemplo, los seres humanos tenemos una idea de, por ejemplo, entramos en una relación de pareja o en un trabajo o tal lugar y una de las cosas que primero se nos viene es que esto me dure para toda la vida en lo posible, porque vivimos desde ese miedo, desde la idea de que nos va a faltar algo, de que tenemos que estar siempre haciendo cosas para lograr, pero todo eso nace de esa carencia que nosotros llevamos al habernos desconectado de la esencia. Entonces, cuando nosotros empezamos a comprender, por ejemplo, que todos los elementos se están moviendo, están cambiando de forma, ya nos habla claramente a nosotros de si realmente yo en mi vida estoy permitiendo ese movimiento. Entonces, ahí ya empezamos a hablar de la sabiduría de la naturaleza. ¿Cómo estoy yo con respecto a los movimientos? ¿Me permito que la vida se desplace en mí de forma natural cada vez que sea necesario? O sea, ¿yo permito que el flujo de las emociones se exprese? O más bien soy una persona que busco controlar porque tengo miedo, ¿sí?
Claro. O sea, por ejemplo, el viento nos enseña ese punto de poder oxigenar no solo nuestros pulmones, sino cómo se expresa en los vegetales dando movimiento, ¿sí? Y si uno está rígido y el viento viene, el vegetal se rompería las ramas, por ende, con el tiempo se moriría. Entonces me da una muestra muy clara de yo con respecto a los movimientos y los cambios de la vida. Soy una persona rígida, o sea, mis brazos, lo que yo he construido, mi trabajo, mi relación de pareja, los proyectos que tengo, mi familia. Soy una persona flexible, permito que la energía me atraviese como lo hace el viento, más bien soy una persona que tiendo a ponerme duro. Porque si yo tengo ese movimiento de control y de miedo, es obvio que por un lado yo voy a estar queriendo crecer, pero la vida no me lo va a estar permitiendo, porque hay una incoherencia entre lo que yo quiero y lo que realmente es la vida. Entonces, volver a la sabiduría de la naturaleza es volver a comprender cómo se manifiestan los ciclos, cómo es la expresión, cómo el hecho de cómo están las raíces con respecto a mi vida, a lo que hago. Entonces, la naturaleza está puesta ahí para nosotros, somos la naturaleza, pero voy a hablar un poco como disociándome para que la podamos comprender, claro, que es la forma en la que nosotros actualmente nos relacionamos con ella, como es disociados. Es como un espejo, Lucio. Exacto. Lo podemos ver como un espejo. Claro. Entonces, ella está puesta para que nosotros veamos en nosotros las cosas que nosotros no hemos integrado. Pero como nosotros tenemos una idea incluso del reino animal como algo muy, como que no hay mucho que aprender más que el gato y el perro sean mi mascota y me sean útiles. Pero no hay una sabiduría de poder observar cómo ellos se comportan en los diferentes procesos de la vida. Y el no tener en cuenta eso hace que nosotros, digamos, estemos totalmente desconectados. Creemos que la espiritualidad, por ejemplo, tiene que ver con algo muy alejado a lo animal. Y yo la otra vez justamente veía un artículo que decía que justamente los animales también tienen una glándula pineal. Y ellos están conectados incluso hasta más que nosotros a este estado de espiritualidad. Nosotros tenemos una idea como disociada de todas estas cosas. Total. De hecho, vemos más espiritual entonces, quizás unos cristales, quizás unas velas. Le damos como ese concepto espiritual a estos elementos, ¿no? Pero sin embargo, la naturaleza es nuestro maestro, ¿no? Es nuestra guía. Y como bien lo dice, es como la puerta de sanación. Ahora bien, pongamos el ejemplo de una persona que sufre mucho de dolores de cabeza, de cefalea. ¿Cómo puede ella empezar a integrar, o si existen algunos pasos básicos para empezar a integrar esta naturaleza y poder de alguna forma pues calmar o eliminar estos síntomas para yo poder retomar la vida que quiero? Porque es que nacemos perfectos, pero con el pasar de los años pues nos vamos como, enfermando, pero por diversas razones, ¿no? O por la misma situación, porque nos desconectamos de nuestro ser. Pero ¿cómo podemos reconectarnos para poder entonces empezar a aliviar estos síntomas? Claro, bien, primero si hay dolor de cabeza hay que comprender que en esa parte de nuestro cuerpo obviamente está viendo las células, en la mayoría de los casos hay un sobrecalentamiento, ¿sí? O sea, un exceso de pensamiento. Para que la cabeza duela es porque hay situaciones que yo estoy viviendo en mi cabeza que no le estoy pudiendo dar una respuesta. Entonces estoy mandando demasiada energía ahí para intentar resolver, pero no se resuelve. Entonces en la naturaleza, por ejemplo, esto lo he comprobado yo, que hace poco estaba con la construcción de mi casa. Entonces el tema de tratar con los constructores y todo esto conlleva una energía de... Muchos dolores de cabeza. Claro. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa esto puntual. Yo, por ejemplo, el solo hecho de yo irme a la naturaleza, o sea, yo tengo un río cerca de casa, el solo hecho de yo estar en la naturaleza quieto, sin hacer nada, ahí no hago ningún ejercicio, solo es como que voy y me rindo, como quien se va a dormir cuando está cansado. El solo hecho de hacer ese movimiento, a mí personalmente ya me empieza a aliviar cualquier tipo de malestar. ¿Por qué motivo? Porque la vibración, o sea, el dolor de cabeza habla de que hay un desequilibrio, ¿sí? En las células. Dentro de mí está habiendo un desequilibrio y se está manifestando aquí. La naturaleza es un estado del ser, o sea, la naturaleza está siendo,
No se está queriendo, por eso en los animales no hay dolores de cabeza, a nadie le está doliendo la cabeza en la naturaleza, solo a nosotros. ¿Por qué? Porque en nosotros se está viendo esta idea de querer de alguna otra forma revertir cosas de la vida y está trabajando la materia y todo esto. La naturaleza es un estado del ser donde todo está siendo. Entonces, cuando uno va hacia esa energía, y por eso la gente dice, yo necesito irme unos días a desconectarme ahí a la naturaleza, que realmente es todo al revés. Lo que están haciendo es irse a conectar porque están desconectados de sí mismos. Exacto. Entonces, cuando uno va a la naturaleza, la vibración que la naturaleza tiene por el solo hecho de estar siendo y no querer ser algo diferente a lo que es, ya lleva a esa parte de mí, a ese dolor de cabeza que está queriendo ser algo que no es, por eso está doliendo, porque la estoy sobretrabajando, a que se empiece a estabilizar. Empiece a entrar en un punto de coherencia. Y ese calentamiento, porque muchas veces el dolor de cabeza está acompañado con calor. Por ejemplo, a mí cuando me ha dolido y demás, uno se toca y como que tuviera calor. Sí. Yo voy al agua y me meto al agua y me empiezo a mojar y es impresionante cómo empieza a bajar la temperatura de mi cabeza. Y se produce esto de que, no sé si vos lo escuchaste alguna vez, pero ¿viste cuando a veces uno estaba enojado? Por ejemplo, yo que era chico, me enojaba mucho cuando era chico. Mi padre me decía, anda, metete al agua y date un baño de agua fría para que se te vaya todo eso que tenés. Sí. Y era real, realmente cuando yo iba me bañaba, o cuando uno está por salir se baña, cuando quiere cambiar la energía del cuerpo, y vos sientes que te revitaliza. Sí. Porque realmente el agua te está limpiando y por ende también te está calibrando a ese estado de ser que tiene la naturaleza, que es un estado de armonía que existe por el solo hecho de estar siendo. Ahí no hay nada que hacer, ahí está siendo todo lo que tiene que ser. Entonces cuando yo conecto con un elemento, lo que ese elemento hace es generar una estabilidad en mí. Entonces esa estabilidad de alguna u otra forma conecta obviamente con lo que yo soy y se empieza a entrar este punto de estabilidad. Conozco muchísimos casos de gente de depresión, de ansiedad y demás que han ido a la naturaleza y ahí se han sanado con el solo hecho de estar en la naturaleza. No haciendo nada, ni siquiera es que aplicaban técnica, voy a hacer un ritual. No, es solo hecho de, por ejemplo, siento un malestar en mi cuerpo, a mí me ha pasado, voy a la naturaleza, me meto, por ejemplo, al río, me conecto en el agua, me pongo un poco al sol y me tiro debajo de un árbol, de los vegetales, y me quedo ahí. Y esa terapia, en mi caso personal, funciona de una forma tremenda. Claro. Y no tengo que hacer nada, porque a la vez lo estoy haciendo todo. Estoy volviendo al origen. Entonces, ahí no necesito hacer nada. ¿Me explico? Totalmente. Ahora, Lucio, por ejemplo, en el caso, claro, tienes la ventaja que tienes cerca quizás un río, pero las personas que de repente viven en una ciudad donde está muy retirado, pues quizás la playa, un bosque, este tipo de herramientas. El agua, perfecto, tenemos agua en casa. ¿Qué recomiendas? ¿Plantas, por ejemplo? ¿Qué podemos hacer para ayudarnos? Sí, siempre en lo posible andar descalzos. O sea, nosotros los seres humanos no estamos hechos para andar calzados. O sea, el calzado es una forma de protegernos. Pero el andar descalzo, ¿sí? Para poder obviamente hacer esa descarga también cuando hay demasiado en la cabeza, se puede decir que toda la energía está yendo para allá, tendríamos que darle descalzo para que empiece a haber descarga de esto, ¿sí? Perfecto. Y obviamente acá hay que comprender el punto que yo decía, volviendo al tema de la cabeza. O sea, este dolor de cabeza es que yo estoy exigiendo ese, por decir, ese músculo, ¿no? Vamos a intentarlo llevar a ese punto. Ese músculo está exigiéndose. Entonces, obviamente, yo tengo que comprender a través de los estados, que esto yo lo expreso más en las sesiones, a través de los elementos, demás, o sea, qué parte de mí no está siendo flexible como toda la naturaleza me explica que es, me está mostrando. O sea, claro. ¿Por qué si yo veo el viento que se mueve, el agua que se mueve, las plantas que se mueven, la lluvia que se mueve, veo que todo va cambiando? ¿Qué parte de mí no está integrando esa naturalidad? Entonces, la misma naturaleza nos está mostrando algo que yo estoy yendo en contra de eso, como naturaleza que soy, y por eso me duele. ¿Me explico? Porque yo soy la naturaleza y estoy yendo en contra de mí mismo.
Entonces, Exacto. lo que tengo es que adentrarme a ver en las diferentes áreas, la pareja, la familia, cómo está mi situación con la economía, con mi vida, o miro mi cuerpo, mi salud, cómo está, cómo estamos haciendo. Entonces, ahí va a brotar el lugar en el cual yo estoy como en un punto de resistencia. Un punto de resistencia. Por ejemplo, toquemos el punto, bueno, ya tocamos el punto de algo físico que puede ser un dolor de cabeza. Algo material, mencionaste ahorita, la parte económica. Ujú. ¿Cómo podemos ayudarnos con la naturaleza para mejorar esa miedo que pueden sentir las personas o ese temor de no tener quizás ese ingreso para poder pues subsistir, pagar, hacer su proceso Claro. en esta vida moderna? ¿Cómo en esa parte nos ayuda entonces esta conexión? Bien, primero, fíjense que la naturaleza es abundante de por sí. La naturaleza es abundante. Vos plantas una semilla y la semilla, que es algo muy pequeño, se hace enorme, gigante. Y antes de morir ese árbol va a pasar probablemente cientos o decenas de primaveras donde va a dar sus mayores frutos todo el tiempo, lo que más pueda. Y vas a ver que si no lo podas y plantas un árbol en tu casa, va a taparte el fondo si es necesario. Ahora, nosotros los seres humanos, obviamente, como nos hemos separado de la naturaleza y nos hemos separado de ella, no entramos en estos puntos de ciclos naturales que tiene, de comprender ese punto de abundancia. Por ejemplo, la naturaleza nos expresa ese estado de abundancia siempre, de forma continua. Sí. Vas a ver que cuando los animales, por ejemplo, ven que hay un punto de escasez, que realmente no es escasez, sino más bien que el clima en algún lugar empieza a cambiar, ellos se mueven, se desplazan. Ese es un movimiento que, por ejemplo, el ser humano lo tiene en la escasez. Es que el ser humano, a veces porque tiene miedo de que lo que tiene se le pierda, se agarra a eso y tiene muchísimo miedo de hacer el movimiento natural de la vida, que lo hacen todas las especies, que cuando hay que moverse se mueven. Se mueve. Y este movimiento, hay especies que lo pueden ser de una parte del mundo a otro, pero este movimiento a veces no es necesario eso. Con el solo hecho del movimiento de, por ejemplo, nosotros como conciencia humana, con el solo hecho de cambiar probablemente el rubro que tengo o abrirme a escuchar a alguien que me dé un punto de vista diferente al que yo estoy teniendo, ese movimiento muchos seres humanos no lo hacen. Claro. Porque justamente tienen miedo. Entonces es como que me quedo ahí. Igual que cerrar y abrir ciclos. La naturaleza todo el tiempo nos enseña a abrir ciclos como la primavera y a cerrar en invierno. Pero el ser humano, por el miedo, muchas veces se queda trabado en el punto de esto de lo que sería la primavera, ¿no? Como para afuera, todo el tiempo querer estar haciendo, y se va desgastando y no da fruto, y él dice, ¿cómo? No puede ser. Cree que el punto es seguir haciendo más, y no se da cuenta que eso es todo lo contrario, eso es lo que lo va a llevar probablemente a que se pierda, a que se funda, por decir así. Claro. Claro. Porque la vida tiene un punto de expresión hacia afuera y tiene otro punto de expresión hacia adentro. Es como el día mismo, la mañana y la noche. La mañana yo me pongo activo y en la noche la vida me invita al descanso. Pero si yo tengo miedo no voy a descansar y voy a creer que tengo que hacer más para asegurarme el descanso. Y que eso es abundancia, entre comillas. Pero realmente mi vibración está siendo de pobreza. Porque lo que me está llevando a hacer ese movimiento no es la abundancia, es el miedo que tengo a que me falte. Y obviamente, como el universo responde a vibración, la vibración mía es miedo, es escasez, por lo tanto, mi vibración siempre va a estar en la escasez, por más que yo haga lo que haga. Exacto. Por más que tú hagas lo que hagas, pues siempre vas a estar en conexión con aquello que quieres alejar de tu vida. Qué interesante, Claro. qué interesante. Y de verdad, con este en vivo estoy viendo la naturaleza de una forma diferente, porque es más profunda de lo que es, y es como tú dices, voy a conectarme con la naturaleza. No, es que estás desconectado, porque ella te está esperando allá hace tiempo para que te reconectes, vas a conectarte, Claro. y mucha gente está ahorita está muy en moda, pues, caminar sobre la grama, caminar descalzo sobre la tierra, y la gente siente que de verdad esa energía pues fluye en su cuerpo, con solamente caminar un rato. Claro. Pero pasa que, ¿sabes? Mira, honestamente,
la escasez que siente el ser humano de la vida, ¿sí? Desde el punto económico, puede ser desde el punto de la salud, puede ser desde el punto de la forma de la relación que yo tengo con la vida, no es más ni menos que el resultado de la relación que él tiene con la naturaleza, que es él mismo. Así como yo, por ejemplo, como los seres humanos toman agua nada más que para calmar su sed, desde ese punto escaso que viven es la escasez con la cual realmente ellos se relacionan con la vida. Más sin embargo ellos no lo comprenden. Y mucha gente que habla conmigo y me invitan a hablar de chamanismo y otros temas, me dice, yo cuando hablo con vos estoy viendo la naturaleza de otro lado. La verdad me sorprende. Y le digo, es que a mí me pasa exactamente lo mismo, porque yo tuve que caminar el camino de la naturaleza solo. No es que yo me fui a hacer cursos o con chamanes, no. La naturaleza, el llamado fue tan íntimo que todo lo contrario, a mí me alejó de todo para conectarme más con ella. Entonces yo voy, me acerco a la naturaleza, me unifico a ella, me reconozco en ella, y ahí empieza a venir toda la vibración esta que yo te estoy compartiendo ahora. Por ejemplo, yo no preparo nada. Y lo que estoy hablándote, algunas de las cosas que estoy hablando, no nacen de mí en sí, sino nacen de la naturaleza expresándose a través de mí. Porque no son cosas que yo tengo grabados en la memoria como un curso. Por eso lo hablo con tanta fluidez, no es un tema que no tengo en memoria. No es la memoria lo que está expresándose a través de mí, es la naturaleza. O sea, Lucio, tu vida cambió por completo. Sí, porque ahora siento que tengo como, a mí me da gracia decirlo de esta forma, pero siento que tengo como amigos. Yo voy a la naturaleza y voy a estar con mis amigos, o sea, compartir, hablar, a que me enseñen como maestro. Yo veo la naturaleza como un maestro, como un amigo, como una familia. Entonces sé que con ella, acompañado de ella y siendo y reconociéndome en ella, muchas de las cosas que yo hoy no comprendo o puedo estar atravesando, sé que tienen respuestas. Qué bonito. Y siempre me va nutriendo, así como me nutre, o sea, me hidrata el agua, me hidrata la naturaleza cada vez que lo necesito con su comprensión. O sea, y es impresionante, pero a veces me estoy, por ejemplo, bañando y me viene y me empieza a como a bajar códigos, como se le conocen, porque desde el momento que yo recibí el llamado de la sabiduría de la naturaleza, lo único que ha hecho la naturaleza conmigo es como ponerme ese software, toda esa información que está en ella, para que yo pueda hacer esto que estoy haciendo ahora, por ejemplo, que es compartir y hablar de la naturaleza. Qué hermoso, qué hermoso.